Muy buenas noches, un viernes más, su programa en primera persona. Hoy vamos a hablar de dictadura, de dictaduras, de golpes de Estado, de migrantes en busca de oportunidades, trabajo y una vida mejor donde desarrollarse y formar una familia, de empresarios, de actividades muy poco conocidas y de viajes y aventuras. Y en la noche de hoy tenemos con todos nosotros a Mauricio Antonucci Herrera. Muy buenas noches, un placer tenerte aquí y darte las gracias por haber quitado un rato de este viernes noche para estar con nosotros. Gracias, Felipe, y decirte que, bueno, aparte de felicitarte por tu programa, darte las gracias porque puede ser posiblemente de las personas más cultas, educadas y prudentes que conozco, o sea que para mí es un honor estar aquí contigo. Usted, venezolano, en diciembre del 98 el comandante Hugo Chávez gana elecciones a presidente de la República con el 52 y pico % de votos. ¿Cómo era Venezuela antes de su llegada? A ver, la situación de Venezuela es que en Venezuela nunca hubo un buen presidente. Todos fueron nefastos. El mérito de Chávez es que llegó y fue peor que todos los anteriores juntos, que era difícil, pero lo superó con creces. Pero sí es verdad que la situación de Venezuela llevaba casi 50 años ya de mal en peor, y digamos que este fue una vía de escape de la gente ya desesperada en plan, estos llevan 50 años haciendo lo mismo, por lo menos que nos robe otro. Tampoco tiene mucha fe en él. O sea, el sentimiento general era, oye, que robe otro, porque estos ya no pueden más. Venezuela actualmente se encuentra sumida en una crisis económica y social sin precedentes. Chávez es el artífice de la desgracia venezolana. Sí, porque a día de hoy, en el mundo global en el que vivimos, cuando empiezas a pelearte con un país a la semana, llega un momento que estás aislado de medio mundo. Claro. Y claro, así no se puede vivir, un país no progresa, no avanza. Luego encima, él hizo una cosa que no sé quién lo asesoró, pero fue nefasta, que fue el control de cambios. En Venezuela tú no puedes comprar dólares legalmente. Entonces, claro, el que se iba con sus cuatro perras, como quien dice. Entonces, para que la gente no se fuera, con su dinero, instauró un control de cambio y era imposible. Entonces, claro, cuando tú no consigues moneda de otros países para comprar insumos o materias primas o pasajes o lo que sea, pues el país lo aíslas y la economía va en picado. Eso fue el principio del mal. Sí, el primer agujerito del Titanic. Usted, tatuador y anillador, ¿qué es eso? Pues el tatuador, pues bueno, el que se dedica a hacer todo tipo de tatuajes, y anillador es como llaman aquí en España a la gente que hace piercing. Vale. ¿Cómo y cuándo surgió el tatuaje? Ni se sabe. O sea, es tan antiguo que no hay... Dicen que los instrumentos de tatuar más antiguos que se encontraron eran de la dinastía Chomón, de hace casi 11.000 años en China. O sea, se han encontrado momias con miles de años con tatuajes ya. ¿Qué es, cómo y con qué materiales se hacen una cosa y otra? Pues bueno, a día de hoy eso, como todo, ha avanzado muchísimo. La industria del tatuaje se ha, digamos, profesionalizado mucho. Hay unas máquinas ahora electrónicas que son una maravilla. Las tintas también han afinado mucho la técnica para que sean hipoalergénicas y no tengan productos tóxicos y todo eso. La gente normalmente te trae una idea, un diseño, fotos que luego tienes que adaptar porque no hay dos cuerpos iguales. Así como se hace un traje a medida, los tatuajes también hay que hacerlos a medida. Con grandes, pequeños, de todo. Exactamente, claro, más ancho, luego le quieren agregar cosas y bueno, hasta que por fin llegas a un acuerdo con el cliente y se va haciendo, pero bueno, puede tomar varias sesiones. ¿Qué significado tiene un tatuaje y un piercing? ¿Qué significado? Bueno, el piercing se lo hace la gente en su inmensa mayoría por estética. Como el que no sé, que se pinta el pelo, o se deja una coleta, o... El tatuaje ya puede tener 1.000.000 de significados, o sea, infinitos. O sea, no nos llegan 10 programas para desde recordar un familiar querido, una situación de su vida que haya sido muy difícil, algo que lo inspire, que le dé... Mira, un caso, por ejemplo, muy de los miles que vi. Sí.
vinieron una pareja, no era pareja, era una chica menor de edad y un chico que tendría 25 años como mucho. Y quería hacerse una frase. Y entonces yo le dije que tenía que autorizarla a su padre, su madre o su tutor legal. Y el chico me dijo, yo soy el tutor. Pero como se lo escuché mil veces, yo soy el tutor. Y vale, el documento del juzgado que te acredita como tal, aquí está. El único que he visto en toda mi carrera. Y yo, un tutor de verdad, bueno. Luego la hermana hizo una frase que decía, hazlo por él. Y resulta que, perdón, los padres murieron en un accidente, los dos. Y él asumió la tutoría de su hermana pequeña y consiguió 2 trabajos y de todo para pagarle los estudios y para que la pobre chica saliera adelante porque era menor de edad, era una cría. Y ella se tatuó eso en honor a su hermano, que se había encargado de ella, para motivarse cada vez que le diera pereza a estudiar o hacer algo, decir, bueno, mira, con todo lo que ha hecho mi hermano por mí, o sea, ya me vale, no tiro al pa'lante. Pues. Qué curioso, qué bonito. Eso fue... Muy bonito. Aparece Hugo Chávez, inicialmente con un movimiento que era la Quinta República en el 97 y posteriormente en el 2007 con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuéntenos cómo fue el régimen político desde sus inicios hasta su muerte, en 2013, de Chávez. A ver, él cuando empezó, claro, había gente que estaba tan ilusionada que aquello, si lo veías desde fuera y no sabías de qué iba el tema, parecía que iba a funcionar. Dices, bueno, efectivo. Pero bueno, como ya sabemos, todos estos mesías que aparecen en situaciones tensas acaban... Y empezó muy conciliador y, tú sabes, muy ahí con buena cara y con buenas intenciones, pero lo que lo teníamos entre ceja y ceja, íbamos viendo que todos los meses iba apretando un poquito más la tuerca, iba cambiando una ley por aquí y otra por allá, y una prohibición de esto y de aquello, y al final ya se desmadró y se vino arriba, y bueno, y aquello era ya que habían semanas que cerraban 2 o 3 periódicos en una semana. ¿Cómo llega Maduro al poder? Maduro, de carambola. O sea, Chávez cuando se puso malo, que tenía el cáncer y marchó para Cuba a operarse, pues necesitaba a alguien que le mantuviera la silla calentita, mientras tanto. Y Maduro, que era no sabría describirlo sin una palabra despectiva de Chávez, le dijo Chávez a Maduro, ponte tú. Y mientras tanto, y cuando venga, ya si eso, vuelvo yo. ¿Qué pasó? Pues que no volvió. Que no volvió. Se fue. Chávez se fue al avión y no bajó. Y el otro se quedó. Y el otro se quedó, fue como diciendo, bueno, pues soy el presidente. Y luego ya, junto con todos los demás, empezaron ahí, le vieron el filón aquello. Y bueno, pues hasta lo que tenemos hoy. ¿Se percibe dentro de su país un giro hacia la izquierda radical y anticapitalista que a su vez se distancia cada vez más de Estados Unidos, de Colombia? Ese giro ya se dio hace años. ese giro ya lleva kilómetros que se dio. El problema es que a día de hoy ya no es ni siquiera ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. O sea, es la gallina de los huevos de oro para ellos. O sea, ellos están ahí por negocio y porque han llegado a una situación tan problemática o tan ilegal, por decirlo así, en todos los aspectos, que están condenados a seguir ahí. O sea, ellos sueltan el poder hoy y mañana están presos, fusilados o cadena perpetua o sentados en el banquillo. O sea, ellos no tienen más opción. Ellos tienen que mantenerse ahí hasta que se mueran o hasta que los maten o les caiga algo, no sé. Pero, o sea, ellos saben que no pueden renunciar al poder y entonces se mantienen como vaya viniendo. Todos los días van inventando, haciendo cosas, pero en realidad es que el problema es que hoy en día no les interesa ni el país, ni lo que pase, ni la gente, ni la economía, ni nada. Seguir. Su único objetivo es seguir. Y mientras siguen haciendo negocios y siguen vivos. Esto me suena. ¿Dónde y en qué partes del cuerpo preferentemente se tatúan hombres y mujeres? Pues es que a día de hoy el tatuaje se ha masificado y normalizado a tal punto que no hay... Te podría decir dónde no. Lo que menos se tatúa a la gente es la cara, el cuello y las manos, porque es lo más visible. Pero por lo general se ha masificado tanto, o sea, yo hoy en día los
Los tatuajes los comparo con los móviles. ¿Te acuerdas cuando salieron los móviles? Que tú sacabas un móvil en el chigre Aquello era... y mirabas a todo el mundo como diciendo, ¿tiene móvil? El Y zapatófono. Un tiene, zapato. tiene móvil y tiene saldo. ¿Quién es este? Hoy en día vas por la calle y no miras a nadie porque tengo un móvil. Porque con esto pasa lo mismo. Ya no, es muy raro que mires a alguien, mira, lleva un tatuaje o lleva un piercing. Ya ni te fijas. Entonces se ha masificado y es algo que llegó para quedarse. ¿Y es reversible? El tatuaje sí, con láser se puede borrar. Se suele borrar en un 95% porque depende también de quién lo haya hecho antes. Si el que lo, porque claro, la tinta hay que inyectarle en la piel a una profundidad específica para que se fije y no se disperse. ¿Qué pasa? Los tatuajes que borras, en la mayoría de los casos, es porque están hechos nefastamente. Y claro, entre una cosa y otra, pues igual metieron la tinta hasta el tuétano del hueso y el láser no llega tan profundo, porque el láser es un láser especial para tatuajes que tiene una profundidad mínima, porque si no te cortaría la piel. Y si la tinta está más abajo, no bueno, llega. Que está mal, o alguien que quiera borrar algo Claro, de su vida. Claro. Cuidado. Lo bueno es que si no se borra del todo, aclara tanto Que apenas se nota. que apenas se nota y puedes tatuar cualquier otra cosa encima y lo tapas completamente. Que es una opción para esos casos de emergencia de es que me lo hicieron tan mal que no se borra del todo y me quedó un manchurrón aquí, una gota aquí. Entonces, haces algo encima Ya está. y corriges el error. ¿Puede llegar a tener beneficios el piercing? Beneficios a... Beneficios en lo que sea, psicológico, humano, físico, lo que sea. Bueno, hay mucha gente que le gusta... Te voy a comentar un caso hablando de eso. Tuve una chica hace muchos años que le tenía fobia a las agujas. Pero una fobia que veía una foto de una aguja y se mareaba. O sea, a tal punto. Y estaba en terapia y todo con psicóloga. Y la psicóloga le mandó a hacerse un piercing como terapia de choque. Hazte un piercing, hazte un pendientito en la oreja. Bueno, vino, se lo puso. La pobre se lo ponía y se desmayaba. Bueno, luego vino, puso otro aquí pequeñín, se volvió a desmayar. Y así, pero cada vez se desmayaba menos. Yo me daba cuenta que la primera vez que se muere, la segunda la otra se puso muy pálida, pero despertó enseguida. Y yo, bueno, cada vez te desmayas menos. Acabó con 14 piercing. Está bien. Luego me decía la chica, ahora voy a tener que ir a terapia para desengancharme. Terapia total, está clarísimo. Está clarísimo. Pero entre una cosa y otra, pues se le quitó el miedo a las agujas. ¿Qué piercing tiene más peligro? ¿Qué piercing tiene más peligro? El que no se cura. Eso cualquiera. Y sobre todo, si pasa cualquier cosa, el que no se cura se complica y en vez de preguntarle al profesional, le preguntan al que tienen al lado. ¿Pero hay alguna parte del cuerpo específicamente que sea más peligrosa que otra? No, porque en realidad una infección que se desmadra la tienes en el cuerpo es el mismo. O sea, no. Eso sí, por ejemplo, el de la lengua es el que menos problemas da, el que más rápido cura, el que mejor cicatriza, el que menos infecta, porque estás todo el día lavándola con tu propia saliva y la mucosa de la boca se regenera enseguida. ¿Cuáles son los tatuajes y los piercings más comunes? Los más comunes. ¿Y en qué partes del cuerpo se pone la gente? Mira, más comúnmente? Ahora se llevan mucho los microtatuajes. ¿Y eso qué es? Tatuajes pequeñitos, de detallitos, una estrellita, una lunita, no sé qué, una letra, cosas muy pequeñitas, muchos. Yo no tengo ninguno, pero uno pequeñito lo mismo me haría. Bueno, una letrita lo mismo me haría. Tú busca un motivo. Lo principal, yo siempre se lo digo a todos mis clientes, tú piensa en el qué. Luego piensa en el por qué. Luego el qué y el cómo ya lo vemos entre los dos. Atiende un buen motivo, todo lo demás fluye. Vamos a cambiar. Región del Abruzzo, Pescara, el Adriático, Segunda Guerra Mundial, armisticio Italia y las tropas aliadas, Mussolini, éxodo masivo de italianos, entre ellos su padre. Sí. Cuéntenos dónde y por qué Australia. Pues de aquella, cuando la posguerra, en prácticamente todos los países te pedían el carnet de afiliación política. Porque nadie quería fascista, ni nazi, ni comunista, ni stalinista, No quería nada. Claro, la gente no quería, fuera de Europa, nadie quería meterse en ningún ismo. Que todos los ismos venían de aquí y dicen, no, aquí no queremos ni este ni... Y claro, en esa época era obligatorio tenerlo.
No era una cosa de, bueno, me voy a apuntar al partido, como ahora que te afilias a un partido. No, no, o te apuntas o te apuntas. Porque te lo pedían para todo. Ibas a estudiar, te pedían la carta de identidad en Italia y el carnet del partido. Ibas a buscar trabajo y te lo pedían. Ibas a sacar el carnet de conducir y te lo pedían. Ibas por la calle caminando y te paraba la policía, los carabinieri, carta de identidad y el carnet del partido. Como lo tuvieras, podías ir preso. Entonces era una cosa que lo tenías o lo tenías. Que luego tú camulgases o no, pero por la cuenta que te trae. Y entre los países que no pedían el carnet de afiliación política estaba Australia. Un poco lejos, ¿no? Y claro, lógicamente. Pero claro, imagínate cómo... No sabía ni lo que era. Sí, claro. No, para nada. Claro, entonces mi padre con un primo cogieron el barco, marcharon. Pero claro, imagínate el barco desde Italia hasta Australia, las vueltas que daba, todo lo que paraba, pasaba por América. Actualmente el viaje creo que son 44 días. Imagínate. Actualmente, en barco. ¿En barco? En uno normal, ¿eh? O sea, 44 días. ¿Y el canal de Panamá cuándo se hizo? O sea, imagínate la vuelta que había que dar. Total, cuando pararon en Venezuela, porque el barco iba parando, obviamente. Estaban ya hasta las narices de barco y de viaje y de agua y de todo, porque mi padre, claro, era de Bruzo, era de zona de montaña, no era... Llegaron ahí, estaban hasta las narices y preguntaron a un oficial del barco, ¿esto qué es? Decían, Venezuela. Ajá. ¿Y aquí qué se habla? Español. Bueno, ¿Y aquí piden el carnet de afiliación política? No. Vale, dame las maletas. que nos quedamos aquí. Búscame las maletas, porque faltaban igual 3 meses para llegar a Australia. Sí, claro, el doble. O sea, imagínate. Y ahí se quedaron. Muy curioso. Su padre, topógrafo. ¿Cómo fueron sus inicios de trabajo ahí en Caracas? Pues otra cosa del destino también. Estaban un día, porque ellos, claro, de la que llegaron, habían cogido una pensión, una habitación, dormían 8. Y un día comiendo abajo en la pensión estaban dos contratistas en la mesa al lado que tenían que hacer una obra de líneas de alta tensión, pero no tenían topógrafo. Porque era una carrera muy rara y que de aquella en Venezuela habrían 4. Y estaban hablando, tenemos este contrato que tenemos que empezar la semana que viene y no tenemos un topógrafo, vamos a perder un dineral ahí, ¿cómo hacemos? Y mi padre en la mesa al lado escucha topógrafo. ¿Ha dicho topógrafo? Esta palabra que no escucho en la vida. No, él decía, para 4 palabras en español que sé, topógrafo es una de ellas. Y fue para allá en su mínimo español y le dijo, escucha, que estaban buscando un topógrafo. Sí, yo soy topógrafo. ¿Tú eres topógrafo? Y llevaba ahí una carpetita con los papeles. Mira, aquí tengo el título de la universidad, del Áquila. Bueno, casi que nacen ahí. Pues toma la dirección, empiezan mañana. Y una cosa que me cuenta, que cuando empezó a trabajar, ganaba, ponte tú, 1.000 bolívares, por decir algo. Y le mandaba todos los meses a su madre en Italia 100 bolívares. Y la madre de él preocupadísima, decía, ¿tú en qué andas? ¿Qué andas metido? Te van a meter preso. ¿A qué fuiste tú a Venezuela? Claro, porque él me decía, en Italia 100 bolívares no lo ganaba, al cambio con la lira no lo ganaba un ministro. Y dice, ¿tú qué estás haciendo que no llevas un mes ahí? Ya me mandas 100 bolívares, que son no sé cuántas 1.000 liras. La preocupación. Hubo una anécdota que contaba él, que un día pararon a comer plátanos. En Italia era, vamos, como comerte un anillo de oro. Y entonces le dice, iban con una pick-up de trabajo. Y le dice a mi padre, oye, ¿me pones unos plátanos? Sí, ¿cuánto quieres? ¿Un bolívar? ¿Un bolívar? Sí. Y fueron a tomar un café. Cuando volvieron, le venía una pick-up de plátano. Y él le dice, ¿esto es un bolívar de plátano? Y el otro se puso nervioso y dijo, no, perdone, todavía falta. Le puso 4 manos. Recuerdo una misma anécdota que me ocurrió a mí en Filipinas. Lo mismo, que no sé qué cantidad de dinero y me trae un racimo de esos inmensos. Digo, había plátanos en un mercado de estos popular y dicen, deme. Y de repente te trae una. Digo, no, si yo quiero unos pocos, lo mismo que no tengo un zoológico con gorilas. Y su madre, descendiente de origen canario. Sí. ¿A qué se dedicaba? Era profesora en un colegio. Y, de hecho, curiosamente ellos se conocieron en una manifestación en contra de la dictadura que había en Venezuela. Que aquella no había más que dictaduras en todas partes. O sea, de alguna de ellas. Sí. Y
Y estaba ahí y mi primo hablaba mejor español. Y entonces fue y le dijo a mi madre, oiga, es que mi primo dice que usted es muy guapa y que le gustaría conocerla. Y mi madre le hizo gracia y le dijo, bueno, pues dile que venga. Y hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué recuerdos permanecen en su memoria de esa familia, de Caracas, de sus hermanos? Bueno, mi familia siempre fuimos muy, ya de generaciones anteriores, siempre fuimos muy propensos a la anécdota, vamos a decirlo así. Por ponerte un ejemplo, el pueblo de mi padre, en Toco da Casauri, en Abruzzo, y eso lo puedes buscar en la hemeroteca, salió en la portada del Times porque fue el primer pueblo del mundo que produjo toda su electricidad con energía eólica. Y eso lo puso mi tío Giuseppe. Giuseppe, que era arquitecto y trabajaba, ingeniero y trabajaba en la empresa de electricidad. Y bueno, en mi familia somos 5 hermanos y, como decía mi madre, los hijos son como los dedos de la mano. Todos vienen de la misma mano, pero ninguno se parece a otro. Y a mí se me ocurre preguntarle, mamá, ¿yo qué dedo soy? ¿Por qué? Porque no te parece a ninguno de nosotros. Te parecen menos todavía. Menos, tú eres más raro. Dicen que la infancia es la etapa más feliz de la vida de un hombre. ¿La suya lo fue también? Yo es que de crío la estaba liando siempre, ¿eh? Yo era un liante. Luego, aun siendo liante, no era ni la mitad de liante de lo que pensaba mi madre que era. Por lo general, las madres siempre están engañadas con los hijos de no, mi niño no bebe, no fuma, ni baila pegado. La mía era al revés. Cada vez que salía de fiesta, lo que sea, ya, bueno, no vuelvas ahora a las 3 de la mañana en una patrulla, en una ambulancia. Mamá, ¿cuándo volví yo con una patrulla, en una ambulancia? O sea, no tengo yo esa vida tan interesante que tú te imaginas. Yo se imaginaba que yo, como James Bond, saltando de un tren a un autobús, disparando en un helicóptero. No, estaba en la esquina tomando cerveza con 4 amigos. Bueno, pero algo de fama tendría. Sí. Y su madre le aseguró que no tenía un pelo de tonta. Sí. Alguna. Época de estudios, Escuela Técnica de Campo Rico. De Campo Rico. Aquello fue un cambio totalmente radical en mi vida porque yo estudié en una escuelita pequeñita del barrio donde vivíamos, que éramos todos de ahí, todos los conocíamos. Y como a mí me gustaban mucho los coches y todo eso, ahí podía estudiar mecánica automotriz y mi madre, pero aquello, pasé de ahí a un colegio público chungo, porque ahí había lo mejor de cada casa, con 3.500 alumnos. O sea, que yo era un monstruo inmenso y el cambio fue brutal. O sea, yo salí de vivir en una burbujita a llegar ahí a semejante monstruo. A la selva. Sí. Aquello era que, para que te hagas una idea, tú ibas por la calle con la insignia del colegio ese, del instituto, y los de los otros institutos te veían y cruzaban la acera. O sea, solo por llevar la insignia. Para que te hagas una idea. Y aquello fue una aventura total. Y preparó una oposición 2 años. Sí, bueno, más que una oposición me preparé yo física y mentalmente porque de todos mis hermanos yo fui el único que hizo la mili. Porque, qué suerte tuvo, ¿no? Sí, bueno, hoy en día lo agradezco. Hoy en día, te lo digo, y yo a día de hoy, igual es porque ya me hago mayor, pero soy de los que piensa que todo el mundo debería hacer la mili. Todo el mundo, hombres, mujeres, o sea, da igual. Porque, o sea, después de ahí sales y... Bueno, lo que te iba a contar. Mi tío era coronel del ejército. Y cada vez que le tocaba a alguno de mis hermanos, porque yo soy de los menores, él levantaba el teléfono y iban para acá, se libraban. En aquella época había enchufe todavía. Claro, había enchufe, levantaba el teléfono, el coronel, no sé qué, tal. Bueno, así como funcionaban las cosas hace 30, 40 años. Claro, cuando le toca aquí al fío pequeño de Isabel, mi tío se jubiló. Y con la mala suerte de que el que llevaba el tema del servicio militar era su peor enemigo en el ejército. De hecho, me dijo, ni se te ocurra decir que eres nada mío, esa tú, no. Ni se te ocurra que te mandan para la selva, a la frontera ya. Con lo cual calla la boca y la hace... Claro, pero sí me dio un dato muy bueno. Me dijo, prepárate,
para que puedas hacer la mili en la Guardia de Honor, que era nuestra escolta del presidente. Porque ahí estás a 2 estaciones de metro de casa, la unidad élite de las Fuerzas Armadas, el mejor equipamiento, las mejores armas, los mejores instructores, la mejor comida, los mejores hospitales. O sea, y de la que entres, haz el curso de mecanografía. Dije, ¿para qué? ¿Para qué hagas la mili en una oficina? Dije, vale, yo cogí, apunté todo. Por el libro. Me preparé, que parecía ahí, vamos, que iba a correr el Ironman. Y cuando fui ahí a donde el centro de donde nos reunían a todos, iban pasando todos los oficiales todos los días y hasta que fue el de la Guardia de Honor. Este es el mío. Me presenté, hice las pruebas, un montón de exámenes psicotécnicos y todo, y entré. Y yo, guau, ya estoy. Y de la que entré, el primer curso te ponían a escoger. Bueno, aquí todo el mundo tiene que hacer un curso. Francotirador, antiterrorista. Wow. Mecanografía. Ya me miraron así como diciendo, este viene... Este sabe lo que hace. Este viene dateado, ya le han dado el dato. Bueno, y claro, los primeros 6 meses, después del periodo de instrucción, mientras los compañeros míos estaban fuera del patio, yo estaba ahí. El esfuerzo. Con aire acondicionado, ¿eh? Yo qué bien me lo monté. Oye, termino el curso y al día siguiente el golpe de Estado de Chávez. Y entonces el comandante dijo, aquí todo el que esté con esta situación tiene que saber de todo. Y durante un año tuvimos que hacer todos los cursos de escolta, de francotirador, de antiterrorismo, curso de comando, Bajé 5 kilos. O sea, pasé un año... Hombre, de la máquina de escribir, hacer ejercicio... Madre mía. Tampoco me extraña. Íbamos al polígono de tiros 2 veces por semana, 200 tiros cada vez. El dolor de hombro y de tímpano y de oro, trajeron unos instructores israelíes y americanos a enseñarnos defensa personal y bueno, unas hostias que nos daban. No veas, salíamos volando por los aires y yo decía, pero si yo vine aquí a escribir a máquina, ¿qué hago yo aquí? Que parezco Rambo. Pero usted vive 2 golpes de Estado y un conato de un tercero, ¿no? No solamente uno. Claro, que eso fue además sin contar con ello para nada. Porque también uno de los datos que me dio mi tío fue, como guardia de honor vas a vivir como Dios. Estamos en Venezuela, la democracia más antigua de Latinoamérica, nunca pasó nada. Sí. Ahí olvídate. Hasta que llegó... Acertó plenamente. Sí. Y no, fue una cosa que yo ese día algo me olía. Porque vi que los escoltas del comandante del regimiento iban siempre de paisano. Y esa noche los vi de uniforme. Y yo, uy, de uniforme con fusil. Están festejando algo. Y yo, Y me acuerdo que dejé la ropa al lado, no me quité ni el pantalón. Y tenía una tensión de esto que sabes que va a pasar algo, pero no por qué. Y de repente a las 12 suena la sirena, como las películas. O sea, ese sonido no se me olvida en la vida. Cuando empieza a sonar aquello... Uy, esto lo vi yo. Y de pronto entró una ráfaga de ametralladora por las ventanas que revienta todos los cristales. Que no me cayeron encima porque yo estaba en una litera. Al de arriba lo dejaron guapo. Y yo corrí, me puse las botas como pude, salí. Cuando llegué allá se llama el parque, donde guardan el armamento. Que normalmente para sacar armamento tienes que identificarte y todo eso. Cuando vi que entré ahí y estaban tirándose las cosas, literalmente, dije, uy, esto es serio. Y luego cuando bajo y veo aquello, yo tuve la sensación en ese momento de decir, porque claro, cuando bajé estábamos rodeados por tanques, con los cañones apuntando hacia nosotros. Y el ruido de los disparos era como una ráfaga continua, por todas partes. Y yo en ese momento tuve el pensamiento de decir, o sea, ¿de verdad me voy a morir aquí? Metido en este jaleo aquí. Defendiendo al presidente. Yo que vine a escribir a máquina. ¿En qué momento pasé yo de tomar cerveza en la esquina con los amigos a que me maten aquí por defender al presidente? O sea, ¿en serio? O sea, fue una cosa que... Y claro, no te imagines tú, mis padres y mi familia en casa, el susto. Lógicamente. Porque claro, luego, hasta después de 3, 4 días no se supo nada de los que estábamos dentro. Yo enterré a 6 compañeros míos a los 2 días. Y claro, la suerte fue que cuando estábamos ahí haciéndole el acto
a los compañeros, no sé por qué la cámara me enfocó. Y todo el mundo me vio. ¡Vimos a Mauricio! ¡Mauricio está vivo! ¡Mauricio! Pero fue la única manera que se enteraron. Tranquilidad, por lo menos tranquilos. Sí, sí. Pero es que después vino otro. Al año siguiente, o creo que ese mismo año, otra vez, que se fue peor, porque se fue por el aire, se fue con aviones. Y claro, nosotros nos habíamos preparado para otro ataque con tanques. Pero yo cuando vi que empezaron a aparecer aviones, ahí la vi yo creo que peor aún, ¿eh? El del segundo golpe sabía ya Sí. sabía ya que se estaban defendiendo por Mira, tierra. yo creo que pasé más miedo con el segundo, porque con el primero, bueno, de lo malo te escondías debajo de algo y... Pero es que contra un avión sí. ni le puedes disparar, con un fusil no le haces nada, o sea, te cae la bomba y no puedes correr. O sea, ahí pasé mucho más miedo yo en el segundo que en el primero. Y además que dije, bueno, ¿qué pasa? Que libré la primera y vienen por mí la segunda. ¿Qué te he hecho yo, Dios mío? Que yo vine a escribir a máquina. ¿La situación se hizo o era tan insoportable que le hace tomar la decisión de irse del país? ¿Qué países rondaban en su cabeza? Tú imagínate una situación en la que cuando tu hijo sale a la calle, a lo que sea, aparte del dinero que lleva de normal para hacer sus cosas, tienes que darle un billetito de 50 por si lo asaltan. Porque si te asaltan y no tienes dinero, te matan. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Eso solamente hablando de la seguridad. ¿Usted iba con pistola? Yo, como había sido escolta del presidente, podía sacar hasta 9 milímetros. Permiso, yo tenía unos 9 milímetros pegada a la costilla hasta para comprar el pan. Y no era nadie. O sea, no es que yo fuese rico, famoso o millonario. No. El fío pequeño de Isabel. Y la cargaba encima hasta para comprar el pan. Y el último año antes de venirme tuve que sacarla 3 veces. Y si no lo hubiera hecho, no estaba aquí. Y claro, llegó un momento que dices, pero, ¿qué es esto? O sea, voy a estar toda la vida así como Rambo. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué quiero? Que además a mí, con el tema de los piercing, me iba muy bien, económicamente. Por alguna extraña razón, sí. A mí me iba muy bien. Porque era algo que acababa de llegar y era el boom, fue el boom de allá y yo era de los 4 locos que lo hacían. Y entonces en ese aspecto económicamente me iba fenomenal. Pero claro, era peor todavía. Porque andaba con el dinero encima, salías del negocio todos los días con el dinero en una mano y la pistola en la otra. O sea, y dice, pero ¿para qué quieres ganar dinero así? O sea, si no lo puedes, un reloj no te puedes comprar, un reloj que te guste, un par de zapatos, nada. Y llegó un momento que dije, no, esto aquí hay que irse porque así no se puede vivir. Esto no está pagado, como dicen aquí. 7,7, entre 7,5 y 9 millones de venezolanos han huido en busca de libertad y de una vida mejor. Recientemente, 2 millones con Maduro. La inflación, costes de energía, escasez de alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han convertido la emigración en una decisión de auténtica necesidad? Es una decisión de vida o muerte. O sea, no es necesidad, es una decisión de vida o muerte. Porque no solo está la cosa, todo lo mal que te puedas imaginar, sino que cada vez va peor. No es que digas tú, bueno, es que deshicieron todo lo que había y ahora lo están arreglando y poco a poco la cosa va mejor. No, o sea, cada vez está peor, cada vez es más peligroso, cada vez hay más impunidad, cada vez la economía está peor, el tema de la salud. Bueno. Usted se ha dicho una palabra terrible, cuando yo le he dicho necesidad, usted me ha dicho no, que va con los ojos muy abiertos, vida o muerte. Es de vida o muerte. Eso explica, es el ejemplo más... Mira, encontré recientemente una página donde estaban los que estuvieron conmigo en el Palacio Miraflores, ¿no? En esa época. La mitad están muertos. Y te estoy hablando de gente de mi edad, que podían tener 2 años más que yo, 2 años más, 2 años menos. La mitad, como poco, muertos. Terrible, muy duro. Y en su caso, un autobús, un encuentro fortuito y una vez más en ese mundo aventurero cambia su vida. Pues cuando yo soy muy pragmático y... No me contestó los países que rondaban en su cabeza. Para allá voy. Yo cuando quiero hacer algo soy muy pragmático, lo planifico todo y siempre tengo un plan B, un C, un D y voy 3, 4 pasos por delante. Y de aquella tenía pensado entre España, por el idioma, Italia, porque tenía la doble nacionalidad por mi padre,
y Estados Unidos porque mi hermano vive ahí. Y estaba valorando y estudiando y analizando esos 3 países a ver cuál era mejor. Y un día cogí el autobús para ir al metro. Cuando me bajo entrando al metro, me encuentro en hora punta, en Caracas, el metro, 1 millón de personas por segundo, así de frente a mi mejor amiga de la infancia. Que hacía años que no la veía, porque claro, antes de las redes sociales y de todo esto, tú le perdías la pista a ella y se la perdiste. Y total, que me pongo a hablar con ella y le noto un acento raro. ¿Y por qué hablas así? Es que yo ahora vivo en España. Me dice, ¿que vives en España? No jodas. ¿En dónde? Sí. Y entonces yo tenía un papelito donde había apuntado que yo andaba quería una ciudad limpia, pequeña, bonita, tranquila, que no haga mucho calor, que se coma rico, que no sea muy caro y que todo funcione. Cuidado que esa era mi lista, ¿eh? Que yo la veía a veces y decía, pues igual tengo que quitar algo, igual me vine arriba. Rebajas. Por pedir, poner el papel lo aguanta todo menos el fuego. Y le saco el papelito y me acuerdo que no le salían las palabras. Dijo, Mauri, ¿esto es Oviedo? Yo vivo ahí. Yo, ¿que en serio existe una ciudad así? Sí. No, puede ser, no, me estás engañando. Y ahí empecé a hablar con ella. Bueno, marcho mañana, que vine aquí de visita a visitar a mi madre. Y empecé a hablar con ella por teléfono y empecé a averiguar de que ella empezaba el internet, empezaban los ciber, iba todos los días al ciber a mirar, Oviedo, Asturias, no sé qué, los índices macroeconómicos y delincuencia y de no sé qué, y de economía y de esto y la población, y miraba, empezaba esto de los vídeos de las calles. Todavía no había Google Maps, pero habían páginas que habían vídeos de las calles que grababa la gente, y veía los vídeos de la calle, veía todo, y veía las noticias de los periódicos de Asturias. Y bueno, pues ahí, y así acabé aquí. Llega a Oviedo, ¿y en qué comienza a trabajar? Pues mira, de aquello era el boom de la construcción. Y claro, yo vine aquí a montar mi negocio de tatuajes y piercing. Eso es lo que traía en la cabeza. Venía, pero vamos. Pero claro, no puedes llegar a un sitio a montar un negocio. Tienes que llegar y primero otear un poco el horizonte, a ver cómo está la cosa. Pero mientras tanto tienes que seguir comiendo. Y entonces, de aquello era el boom de la construcción. Y vivíamos en la Corredoria. Que llegué a casa de mi amiga, la que me había encontrado en el metro. Llegamos un viernes, un sábado. El lunes fui, me apunté al paro, me di alta en la Seguridad Social y el martes salí por la Corredoria, que habían 40.000 obras. Tú imagínate cómo era la Corredoria, aquí al lado donde trabajaba yo había un lago con patos. En el 2002. Y ahí empecé con una obra. Yo siempre fui muy manitas, se me va muy bien la carpintería, la electricidad, todo eso, y hablé con el oficial. Y me dijo, ¿pero tú has trabajado en la obra? No, pero soy supermanitas, sé de electricidad, de carpintería, de todo. O sea, soy un cacho paisano que mide un 80, 90 kilos. Para cargar cosas valdré. Y al día siguiente empecé en la construcción ahí. Que una cosa, ahí hubieron 2 cosas, una que me gustó mucho y otra que fue dura, ¿eh? Lo que me gustó mucho era que yo me imaginaba un trabajo durísimo, pero estaba todo muy mecanizado, puede ser la palabra, muy industrializado, muchísima maquinaria, muchas grúas para todo. O sea, prácticamente había que acomodar las cosas y las máquinas lo hacían todo, y las grúas que en Venezuela el tema de la obra era algo mucho más manual, más artesano, más duro. Y dice, bueno, oye, como Dios, aquí hay máquinas para todo. Amigo, pero lo que no contaba era con el clima. Cuando me di cuenta que aquí no paran ni cuando llueve, estamos hablando de principios de marzo. Hace 23 años. Cuando en abril nevaba todavía. Claro que caía agua, lluvia, nieve, ¿eh? En abril nevaba. Y no paraban los cabrones. Digo, pero aquí no hay verano. Uf, que tenías que coger algún tubo y aquello estaba congelado, que tenías que poner los guantes porque se te pagaban las manos. Esa parte fue durilla. Luego de ahí marché a trabajar en una empresa de comercial de congelados, haciendo la ruta de Galicia. Cuando yo no sabía ni dónde era Galicia.
Yo no sabía ni dónde quedaba. Bueno, llegó a Oviedo desde Venezuela, o sea Me que, dijeron, que sí. Galicia Claro. tampoco tuvo que serle tan complicado. Claro. Después del otro salto. No había ni la autopista todavía para Ah, Galicia. que va a ver si la tenemos hace 4 días. Claro. Y entonces la gente me decía, no, menos si Galicia está aquí al lado. Sí, bueno, aquí al lado del mapa, pero hay que llegar. Y me aprendí, antes del GPS, cuidado, me aprendí 300 rutas en 3 meses. 300 direcciones que tenía que atender Había que llegar, claro, había que llegar. en 3 meses. Bueno, pero en su cabeza estaba montar un local para tatuaje. Cuando aquí en Asturias aquello debía ser totalmente desconocido y en Oviedo no le digo nada. E incluso creo que no había ni epígrafe en Hacienda. ¿Cómo se fraguó todo eso? Mientras yo andaba echando un ojo por las calles, una de las cosas que me di cuenta es que aquí, de aquella, nadie llevaba ni tatuajes ni piercing. Y claro, yo vi aquello y dije, uy, aquí no llegó el boom todavía. Yo ya había vivido el boom en Venezuela. Y sé lo que es cuando llega el boom de eso, que es El periódico, está claro. Claro. Y cuando llegué aquí, vi aquí que todavía no había llegado el boom, dije, uy, esto hay que Hay que pillarlo. explotarlo. Esto va a explotar en cualquier momento. Y entonces, averiguando, fui un día a preguntar al banco y para pedir un crédito me dijeron, bueno, si tú y tu esposa, con quien estaba casado de aquella, Tenéis un trabajo, ¿no? si tenéis trabajo y me traéis un contrato de que os hicieron fijos, os lo doy sin problema. Vale, y nos pusimos a ello. El primer año tuvimos 5 curros entre los dos. O sea, nos pusimos a ello hasta que lo conseguimos, fuimos, pedimos el crédito y lo montamos. Bueno, la gente nos llamaban de todo. Pero estáis locos, vais a dejar un trabajo fijo para montar un estudio de tatuajes y de piercing. Pero ¿qué tienes tú en la cabeza? Y yo, o sea, ya yo crucé el charco. O sea, ya yo cambié de país, de continente, de familia, de mundo, de gente, de clima. O sea, ¿me voy a morir por cambiar de curro? ¿Sabes lo que es cambiar de...? Además, es a lo que me dedico yo. Y cuando abrimos, bueno, los expertos y los especialistas, todos, 3 meses nos daban todos. No, aquí en Asturias no hay cultura de esas cosas. Me acuerdo que... Eso es muy asturiano, ¿eh? Sí, El ánimo al emprendedor es habitual. Alguien que empieza algo nuevo, aquí el espíritu es a ver cómo lo machaco. 3 meses te damos. Y bueno, los comienzos fueron muy duros porque ahora es muy fácil hacerte tatuador. Sí. Haces así y salen 50. Pero amigo, de aquella, pídele tú a alguien 50 euros por un tatuaje. ¡Coño, estás flipado! Los pollos que te montaban. Y dice, pero ¿conoces a alguien que lo haga más barato o que lo haga? Además, has venido tú, es un artículo de lujo. ¿Tú para qué quieres un tatuaje? Una cosa. Eso fue una batalla porque la gente no tenía ni idea de tatuar. Ahora, bueno, la gente ya con todo, ya todo el mundo sabe más o menos. Ay, perdona, ¿eh? Otras cosas del directo. Pero de aquella la gente no tenía ni idea y se imaginaba que valía 10 pesetas. Claro. Y todo eso me lo comí yo. Y el material en aquella época venía de muy lejos y carísimo, de Tailandia, ¿no? Exacto. Y decide usted ir al origen, a por él. Fue otra cosa fortuita, porque como te dije, los Antonucci somos propensos a la anécdota. Empecé con piercing solamente. Y todavía no había metido el tema de los tatuajes porque las máquinas y todo eso eran muy caras. Y nos hablaron de los créditos ICO. Y como ya teníamos el negocio montado, nos dijeron, mira, ya que tienes el negocio, puedes pedir un crédito ICO para comprar maquinaria para el negocio, presentas el proyecto y te lo dan. Ya, qué maravilla. Y lo pagas luego al 1% era de aquella, pam, pim, pum, y pues, perfecto. 6 meses de papeleos y de luchas y de proyectos y de vueltas y de para allá y de para acá. Otra cosa muy típica de este país, Madre mía. la agilidad de la administración. Lo que nos marearon. O sea, empezamos 140 solicitándolo y acabamos 30. Porque fueron muriendo por el camino, no porque lo fueron descartando. Extenuados. Por fin llegamos y luego al final nos dan la maravillosa noticia de que, claro, como llegamos muchos al final, y yo pensando, por eso hice tanta caña. Claro, al final entonces os vamos a dar el dinero, pero os vamos a dar la mitad a cada uno. O sea, el que había pedido 10.000 le daban 5. Yo me acuerdo una chica que estaba llorando
porque luego encima, claro, los créditos sí, que una vez que te salen no los puedes devolver. O sea, no los puedes rechazar. Efectivamente. Y ella había pedido para una pastelería. Y decía, claro, ¿qué hago? No compro la nevera, no compro la cocina, no compro el horno. ¿Qué hago yo con la mitad? No puedo hacer medio pastel. Claro, ¿cómo está el pan? Medio hecho, porque no me... Claro, imagínate. Y claro, yo con eso dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero como siempre tengo un plan B, C o D, ya yo había averiguado que las fábricas estaban en Tailandia. Y en una feria había uno que vendía piercing y hablando con él, le saqué. El proveedor. Exactamente. Y que era en Bangkok y todo eso. Y yo, uy, espera. Me dijo hasta cuánto le costaban allá y cuánto tal. Yo, ajá. De ahí fui, me apunté en un curso de inglés de los que daban para los autónomos de aquella época, para aprender inglés, el inglés básico, porque yo tampoco hablaba inglés. Y en Tailandia, o los tailandeses o los inglés. Pues me apunté, hice el curso de inglés, aprendí Manejarse. lo que pude de inglés para que te lleven, te traigan y te comprar y vender. Y para allá que me fui, con la mitad. Llegué al sitio, lo encontré, compré todo lo que tal y me vine. De aquella te estoy hablando que cuando yo abrí el negocio no había ni epígrafe en Hacienda para los estudios de tatuajes. Sí, ya lo... Cuidado. No había ni normativa en Oviedo de tatuajes de piercing, nada. O sea, y claro, me salió también el negocio que tuve que volver. Fui 5 veces en 2-3 años a Tailandia. Pero algún viaje fue divertido también, porque parece que a usted le persiguen los golpes de Estado. O sea, y casi se muere, además, en uno de ellos, ¿no? Cada viaje era una aventura. En uno de los que fui, volví, fue el año del tsunami. Y yo volví el 20 de diciembre para estar aquí en Navidad. Y el tsunami fue en Navidad. O sea, por 4 días no me pilló. Pero dije, bueno, yo estaba... Bueno, tuvo suerte. Sí. En el otro, un día estaba yo en el hotel, iba a salir afuera a cenar y de repente veo que estaba el rey de Tailandia hablando en la tele. Muy serio, con militares detrás, todos los tailandeses del hotel mirando la pantalla, un silencio que se podía cortar. Y yo dije, esto me suena. Me suena a mí algo. Esto de que me suena. Y me dice el de la recepción, ¿qué vas a salir fuera a cenar? Y yo, sí. Y me dice, cena aquí mejor. Yo, nada, problema con los políticos. Y yo, ay, Dios. Y en eso pasan 2 camiones del ejército por delante del hotel. Y yo, oh, no, Joder, que ¿en me van a serio? reclutar aquí también para la guardia del presidente. Sí, pero mira, como Tailandia es un país tan turístico, porque o sea, ahí todo el que va a Tailandia va a gastar dinero, bien sea por turismo o a comprar cosas, porque hay fábricas de todo. Los militares tenían órdenes directas del rey de sonreír a los turistas. Y era una cosa surrealista totalmente. Tú salías, al día siguiente salías y estaban los tanques con los militares rodeados de turistas haciéndole fotos y subiendo a los militares a los críos pequeños a que hicieran fotos con ellos. Era una cosa que yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Un montaje, una cámara oculta, un golpe de estado de verdad? ¿Qué pasa? Y así estuve de 2-3 días hasta que claro, con el pasaje comprado ya, me faltaban 2-3 días para volver y yo, que no reviente esto del todo. Que no me cierren la frontera. Claro. Luego, en otro viaje que fui, me dio una apendicitis en el vuelo. Muy bien. Llegué allá. Era un vuelo corto. Sí, 10 horas y media desde Múnich hasta ahí. Desde luego coincidió que habíamos ido la noche antes a comer a un sitio fuera y al día siguiente amanecimos los 2 mal del estómago. Y pensé, bueno, pues no cayó mal la comida, por lo que sea. Marcho yo, porque marchaba yo solo. Iba a hacer un curso avanzado de técnicas orientales, de tatuajes. Eran 10 días, 3.000 euros, que había pagado por adelantado porque era como uno de los mejores tatuadores de Tailandia, técnicas orientales y cosas de esas. Y en el vuelo, malísimo, pero que al nivel de que las azafatas me hicieron firmar un papel que yo autorizaba a la línea aérea a llegar muerto a Tailandia. Porque me dijo, en estos casos, el avión para en el primer aeropuerto, te coge una ambulancia y el vuelo sigue. Pero es que los vuelos internacionales tienen una pantalla donde aparece el avioncito en un mapa mundi y esa ruta era por encima de Irán, Irak, Afganistán, todo eso, cuando estaban buscando a Bin Laden, había todo aquello, estaba aquello guapo. Y me dice la azafata, vale más que no le... No le voy ni a comentar al capitán, o sea, ¿aquí te quieres quedar tú?
Y firmé un papel con números de teléfono de contacto de familiares y todo para autorizar a la línea aérea y llegar muerto a Tailandia. Pero bueno, tuvo suerte. O sea, sí. ¿Qué es el piercing de la migraña? Mira, otra cosa, otra anécdota fortuito. Mi padre tuvo migrañas toda la vida. Unos migrañazos bestiales. Y Gloria, mi esposa, también tuvo migrañas. A mí me han dado 3 migrañas en toda mi vida. No sé por qué. Igual alguien quiso, Dios o el universo, dijo, toma esta migrañita para que te enteres. Para que te empapes un poco del tema. Usted de lo que es. Ay, para que le coja el gusto. La primera migraña que me dio 3 días con sus noches, horrible, o sea, que no se me quitaba con nada. Se me quitó, no podía dormir, el dolor no me dejaba dormir, se me quitó hasta el hambre. Que la parienta dijo que no tienes hambre. Ya estaba llamando al cura y al notario. Está muy malo. Sí. Y por estas cosas raras del destino, a la semana, o sea, se me quitó esa primera semana después de la migraña, uno tras otro no paraba de entrar gente a preguntar por el piercing de la migraña. Y yo decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué se te va a quitar la migraña con un piercing? Si tomé yo de todo, hasta veneno, ratas, de todo, y aquello no se quita con nada. ¿Qué se te va a quitar? Un piercing. Pero llegó un momento que me dieron tanta pena que dije, espera, que verás que algún sinvergüenza se va a querer aprovechar de esta pobre gente y le va a empezar a sacar la pasta con el cuento de que el piercing le quita las migrañas. Y yo que soy tan listo dije, espera, voy a investigar y voy a desmentirlo. Y empecé a investigarlo más para desmentirlo que para descubrirlo. Sí. Pero tanto miré, tanto leí que llegó un momento y digo, oye, ¿será verdad? Toda esta gente está de acuerdo para la misma mentira. Y entonces ahí fui a la fuente y empecé a empollar en páginas de neurología, de no sé qué, y en el Observatorio Nacional de la Migraña. Hostia. Vamos a probar. Y entonces, claro, tanto revolver, dije, bueno, si esto de verdad funciona, es aquí y es por esto. Y empecé a investigar. Hice un estudio con los primeros 2.000, bueno, estudio, a ver, con mis medios, porque tampoco tengo un laboratorio detrás, pero a los primeros 2.000 les puse un número. Tú eres el número tal, cuéntame. Y la gente me iba contando. Todo eso lo tengo público en mis redes, ¿eh? Y me iban contando cómo iba y, bueno, al final, pues resulta que sí. Que funciona. Funciona, conseguí un 90 y poco % de efectividad, que es una burradísima, pero que hay gente que va para 10 años sin migraña. Se lo creo. No, yo me lo creí a base de bofetones de realidad. O sea, fue un momento que yo dije, ¿de verdad que funciona? Pero fue, aunque de fuera parezca que fue un logro gratificante. Si estas cosas, me recuerdo, tuve aquí también a un mago en el cual hace hipnosis y déjame de historias chinas y de repente ve uno lo que es capaz de hacer y dice, cuidadín, que lo de la migraña a mí me lo cuenta usted y digo, bueno, otro farsante que está, te doy la razón, que está montando aquí un negocio, padre, sí. porque está aprovechándose de mucha gente. Sí. Bueno, pero bueno, a mí nunca me ha dolido la cabeza, Dios lo quiera. Y bueno, pero le aseguro que si tengo migraña voy a usted seguro. Yo tengo una sola pregunta que le hago siempre a los escépticos. ¿Tú crees que a alguien con migraña se le puede engañar? No. Imposible. En serio. ¿Usted es hombre de ciudad o de medio rural? ¿De interior o de costa? Mira, de ciudad pequeña. Por eso me encanta Oviedo. Yo viví en ciudades grandes ya y no... Y luego, sí, para el fin de semana... Más montaña que costa. ¿De qué no prescindiría? De los coches. Es verdad que es... Soy cochómano, confeso. Sabía que usted era un aficionado a los coches antiguos, ¿no? O sea, los coches para mí son sagrados. Siempre, desde mi primer coche hasta el último, siempre tuve coches clásicos. Mi primer coche cuando saqué el carnet fue un coche clásico. Coche clásico. Un escarabajo del 72. Escarabajo, un diseño precioso alemán de la Van Haus, sí. de los años 29-30, precioso. Y luego aquí tuve otro escarabajo del 79, ese era de la parienta, pero bueno, lo usaba yo porque a ella no le gusta conducir, un Golfito primera serie cabrio. Luego tuve una ranchera americana del 66, una Plymouth Fury, que fue de la embajada americana. Y curiosamente es única en España. O sea, no hay otra como esa, en el modelo ranchera. Y luego vendí eso y lo otro, y ahora tengo un Corvette del 81,
Que llevo, ya lo veo. que llevo más de 5 años ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Hombre, los tengo de uno en uno. No me da para montar una colección, pero bueno. De a uno en uno voy comprando, voy vendiendo. Lo bueno es que lo compro muy baratos y porque a mí parte de lo que me gusta es arreglarlos yo. O sea, para mí es parte del hobby. Yo terrible, yo no sé ni abrir el capó de un coche prácticamente. Me falta que ¿Prefieres soledad o compañía? hombre, depende de la compañía, a veces vale más la soledad, pero bueno, buena compañía siempre. ¿Para usted qué es el amor? Hombre, las había más fáciles, ¿eh? Mira, el amor es alegrarte por el bien del otro. ¿Y la amistad? La amistad es cuando te llama alguien y te dice, oye, que acabo de matar a alguien, y te dice el otro, espera, que voy con la pala. Para buscar el porvenir se necesita esperanza, fe o valentía. Esperanza, fe o valentía. Una sola tengo que escoger. Es que yo lo dividiría 50% entre fe y valentía. ¿Chávez o Maduro? ¿O son lo mismo para Venezuela? Mira, es que Maduro hizo bueno a Chávez. Porque Chávez, de lo malo, dentro de su locura, parecía que tenía un ideal. Que no quiere decir que porque tengas un ideal, ese ideal acabe bien. Pero en cambio el otro ya encontró aquello montado y dijo, está. ¿Tiene futuro Venezuela con el actual régimen? ¿Hasta cuándo? ¿Tiene esperanza que pase algo y pueda revertirse esa situación? Lo más triste de Venezuela es que ahora mismo hay una generación entera que solo ha vivido eso. Nació y creció en eso. Y eso es muy difícil de echar atrás. Y las generaciones que no lo vivieron se han ido prácticamente todas. Entonces yo pienso que para que Venezuela vuelva a ser lo que fue, harían falta 3 generaciones de suizos haciéndolo perfecto para arreglar el desastre, porque ya no solo el desastre económico, es el desastre humano y social, que eso no se arregla con dinero. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? La mejor lección que alguien le ha dado. Mi padre siempre me decía, cualquier cosa a la que tú te dediques, trata siempre de ser el mejor. Es bonito. Es bonito. Me decía, aunque tú seas un meteclavos, si tú metes los clavos mejor que los demás, más rápido, y tus clavos no se oxidan, todo el mundo te va a llamar para que pongas los clavos y tú vas a poder cobrar el doble por meter los mismos clavos. Qué bonito recuerdo y recordar a su padre. Una comida y una bebida de su país. La yaca, que es un plato que se prepara en Navidad, pero es un plato que es más un campamento que una comida. Son 3 días con toda la familia trabajando para hacerlo. Y una bebida, el zumo de lechosa, que es lo que aquí llama papaya. La papaya. Pero la de allá es otra variedad que es grandísima, es muy, muy dulce, está muy buena. Un lugar donde podría realizar un sueño que aún tenga pendiente. Pues no lo sé, porque hay tantos. Mira, me gustaría ir a África, pero África, a la sabana africana, ahí con los leones y las jirafas y las cebras, porque me encantan los documentales, o sea, devoro documentales. Y vi tantos que no sé, digo, verlo en persona va a ser un shock importantísimo. Me pasó en Italia con el Coliseo. Lo vi tantas veces en películas, en todas partes, que cuando lo vi en persona, bueno, se me salían las lágrimas y me decía, no puede ser que te haya viendo el Coliseo. ¿En serio? 2000 años. ¿Sí? Un libro. Un libro, mira, por friki que suene, cualquiera de Neville Goddard. Y para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Esto sí que es... Me gustaría que me tocase la lotería. Hombre, no es el único, ¿eh? Bueno, ahí no termina. Para montar una fundación y poder ayudar a miles de personas con el piercing de la migraña, sin tener que cobrarlo. Pues precioso también. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer. Espero que los telespectadores hayan disfrutado exactamente igual que yo. He pasado un rato muy agradable con usted.
y darle las gracias. Y a todos ustedes, emplazarles un viernes más, una noche más, en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.